Permiso. Bien, buenas tardes. Saludo a todos los compañeros y compañeras que en esta espacialidad, temporalidad virtual, tangible e intangible, nos conectamos en el marco de este espacio de ponencias libres, ¿no? Hoy miércoles 17 de noviembre. Yo quisiera, sin más, en virtud de los 27 minutos que han transcurrido desde el tiempo en el que nos hemos convocado y por respeto pues a los compañeros y compañeras oyentes y al auditorio, avanzar pues con la ponencia, con el conversatorio, que entiendo y asumo es fundamental para comenzar a dar desde Venezuela, desde la República Bolivariana de Venezuela, el debate, comenzar a dar el debate para deshegemonizar, para contrahegemonizar el campo de batalla que actualmente no es el campo de Carabobo como hace 200 años, sino que es el campo de las subjetividades, es el campo en donde deberíamos todos y todas ponernos de acuerdo para no nada más la ética chavista, sino para la acción chavista, para la ética y la acción bolivariana, para desde una cosmovisión y una idea de cultura omniabarcante, ensanchar, desplegar aún más el legado que nos debemos revolucionario para encumbrar y robustecer nuestro proyecto histórico revolucionario y bolivariano. Yo quería entonces arrancar con la presentación. Técnicamente debo darle acá a compartir. Y aquí tengo ya la presentación. Share. Se ve, ¿verdad? A la esquina superior izquierda. Ajá. Vista. Izquierda. No, parece a la izquierda. Ahí, ver, ¿no? Ajá. Ese, el primero. Desde el principio. Bien. Bien, se trata, por tanto, es la propuesta que hacemos de un desmontaje soberano de la categoría de desarrollo sostenible. Esto es un aporte ecosocialista desde la Venezuela revolucionaria, como hemos venido diciendo. Y también, en virtud de ese desmontaje o deconstrucción, queremos también abordar en el marco de esta tercera Convención Nacional de Estudios Ambientales de la UBB, en vínculo, en urdimbre con el Ministerio de Ecosocialismo y del Movimiento Ecológico de Venezuela, MEVEN, y desde el Centro de Estudios Ambientales, trabajar también la crisis climática y algunas vinculaciones con la producción agroalimentaria en Venezuela, porque sabemos y debemos entender el desafío que nos trae acá. Entonces, dentro de las precisiones teóricas que buscamos afinar, se encuentra el proceso inferencial del sentido y significado histórico que ha tenido la categoría desarrollo sostenible en su dimensión descriptiva. Entonces comprendimos, hablo en plural, que nos toca lo propio en el esfuerzo por deshegemonizar el concepto de desarrollo sostenible como una tarea fundamental en la autodeterminación de lo que venimos construyendo como lo nuestro americano radical. Aquí hay un devenir, aquí hay una pretensión de ubicar en escala espaciotemporal, a partir del texto de Enrique Leff, reciente, del 2020, titulado De crecimiento o de construcción de la economía hacia un mundo sustentable, concentración económica y poder político en América Latina, esto es desde la Claxo, historizar un poco de dónde surge la categoría desarrollo sostenible o sustentable. Entonces, avancemos con esta primera lámina que tiene, como estamos viendo por acá, un indicativo acá, la apuesta por el decrecimiento. Hay una relación que guarda el proceso económico con la degradación de la naturaleza. Pioneros de la bioeconomía y la economía ecológica comienzan a develar esa relación que guarda el proceso económico
con la degradación de lo que hemos entendido como naturaleza. Internalizar los costos ecológicos. Hay una necesidad de agregar contrapesos distributivos a los mecanismos desequilibrantes del mercado. En el 72, siglo XX, 1972, hay un estudio del Massachusetts Institute of Technology, en el MIT, y el Club de Roma, que señala por vez primera los límites del crecimiento. De ese crecimiento que está haciendo la especie humana, ¿verdad? Desde el norte global fundamentalmente. Entonces, de allí surgieron las propuestas del crecimiento cero y de una economía de estado estacionario. Es importante hacer seguimiento a esto. Fíjense que Nicolás Georgescu-Roegen, importante autor, estableció en su libro La ley de la entropía y el proceso económico el vínculo fundamental entre el crecimiento económico y los límites de la naturaleza. Comenzamos a entender que la naturaleza no va a estar siempre a merced de la voracidad o de la lógica mercadocéntrica de los humanos que pretenden ver en ella una cosa, un objeto, un elemento que se bursatiliza. Entonces el proceso de producción generado por la racionalidad económica que anida en la maquinaria de la revolución industrial le impulsa, fíjense en esto, a crecer o morir. Y se ha optado por la tendencia primera, crecer, crecer sin límites. Ese crecimiento económico, ese metabolismo industrial y el consumo exosomático implican un consumo creciente de naturaleza. Consumimos naturaleza. Consumimos materia y energía proveniente de la naturaleza y se enfrenta entonces este crecimiento económico, este metabolismo industrial, uno, a límites de dotación de recursos, elementos del planeta, y dos, se enfrenta a la degradación en el proceso productivo y de consumo a la segunda ley de termodinámica. Esto lo ha dicho Nicolás Georgescu-Roegen hace 4 décadas, después de la primavera silenciosa. Recordar ese importante texto. La destrucción de los bosques, la degradación ecológica y la contaminación de la naturaleza se ha incrementado de manera vertiginosa, pero ya comienzan a aparecer hace 4 décadas estas ocupaciones. Entonces, los antídotos que han generado el pensamiento crítico y la inventiva tecnológica han resultado poco digeribles en el sistema económico. El desarrollo sostenible se muestra poco duradero. ¿Saben por qué? Sabemos por qué. Porque no es ecológicamente sustentable. Es insostenible desde esa lógica. Entonces, hablemos de la geopolítica del desarrollo sostenible, que eso genera un proceso de mercantilización de la naturaleza y de sobreeconomización del mundo. El mundo está inserto dentro de una lógica en donde el mundo vivo, el mundo humano y no humano, entra en una grilla mercadotécnica de consumo, de objeto que se transa por el valor de cambio desde una lógica, desde una irracionalidad de muerte. Entonces se establecieron, debo decirlo, mecanismos para un desarrollo limpio entre comillas, y se elaboraron instrumentos económicos para una gestión ambiental que han avanzado en el establecimiento de derechos de propiedad privada y valores económicos a los bienes y servicios ambientales. Toda esa lógica, toda esa irracionalidad poco debatida permea dentro de los metarrelatos, de los estribillos, como bien señala la profesora Judith Valencia. Y entonces hablamos ahora del colonialismo del carbono. ¿En virtud de qué? Fíjense, fijémonos. La naturaleza libre y los bienes comunes, el agua, el petróleo como energía, se han venido privatizando. Se establecen mecanismos para dar precio a la naturaleza, a los sumideros de carbono. Se generan mercados para las transacciones en la compraventa de bonos de carbono. Ese es el colonialismo del carbono que comienza a denunciarse ahorita con mucha mayor vehemencia. Se anunciaba en la Sexta Escuela Descolonial de Caracas, pero la postura del Estado Plurinacional de Bolivia, desde el discurso del compañero presidente Luis Arce, en Glasgow, en la COP26, comienza desde el sur global a asumirse la bandera del colonialismo del carbono. El norte global contamina, el sur global no contamina como el norte global. El sur global pudiera vender, ¿verdad?, derechos para explotar y para contaminar. Un poco parodiando y resumiendo
ese colonialismo del elemento químico carbono. Entonces, ante el fracaso de los esfuerzos por detener el calentamiento global, el protocolo de Kioto había establecido la necesidad de reducir los gases de efecto invernadero a un nivel alcanzado en el 90. Surge nuevamente la conciencia de los límites del crecimiento de hace 40 décadas atrás. Y emerge el reclamo por el decrecimiento, decrecer, slowly, lentamente, unfriendly, amigablemente. Los nombres de Lewis Mumford, de Illich y Schumacher vuelven a ser evocados por su crítica a la tecnología. Recordemos ese elogio de The small is beautiful, lo pequeño que es hermoso, y el reclamo del arraigo en lo local. El norte interesado en lo local. El decrecimiento se plantea ante el fracaso del propósito de desmaterializar la producción, del proyecto impulsado por el Instituto Wuppertal, que pretendía reducir 4 por 4 y hasta 10 veces los insumos de naturaleza por unidad de producto. Loable propuesta, pero engavetada propuesta. Inviable propuesta para la voracidad irracional del norte global. Entonces hay un hecho controvertible, incontrovertible, de que el proceso económico globalizado es insustentable en su misma lógica. Que la ecoeficiencia no resuelve el problema de una economía en perpetuo crecimiento en un mundo de recursos finitos, limitados, porque la degradación entrópica es ineluctable, es irreversible. Hace 40 años, Georgescu Reagan lo estaba avisorando. El decrecimiento no es un mero descreimiento, no es nada más descreer, no nada más es no creer, sino que es una toma de conciencia sobre un proceso que se ha instaurado en el corazón del proceso civilizatorio que atenta contra la vida del planeta vivo y la calidad de la vida humana. Preguntémonos, pero ¿cómo desactivar el crecimiento de un proceso que tiene instaurado en su estructura originaria, en su código genético, un motor que lo impulsa a crecer o morir y que optó por crecer? ¿Cómo desactivar eso? ¿Cómo llevar a cabo tal propósito sin generar como consecuencia una recesión económica con impactos socioambientales de alcance global y planetario? Fíjense que la pandemia o la plandemia, esbozada por Rafael Bautista en la 6ª Escuela Descolonial de Caracas, pudiera convertirse, según lo que hemos entendido y padecido desde hace 20 meses que ha iniciado la pandemia o plandemia, como este propósito de decrecimiento traería una recesión económica. Pero esta pandemia ha traído una recesión económica, entendemos a partir de lo que hemos revisado, como un reseteo de la economía global, en donde nuevamente se incrementa la brecha entre los más poderosos, la plutocracia, y los que siempre, el 99%, seguimos siendo el sur global, expoliado, arrollado, diría Eduardo Galeano, más que desarrollado. Entonces, otra economía, nos preguntamos. No debemos pensar solamente en términos de decrecimiento, sino, fíjense, de una transición hacia una economía perdurable, sustentable. Esta no podría ser ecologización de racionalidad económica existente, sino otra economía fundada en otros principios productivos. Fíjense que yo tengo acá en letra roja, más fácil el cambio económico, el reseteo global, la pandemia, al decir de Rafael Bautista ahorita en el 2020, más fácil ese cambio económico que sigue beneficiando al norte global, más fácil eso que la apuesta política insurgente desde el sur global, que somos multiétnicos, biodiversos, con un planteamiento más respetuoso y digno con la vida. Está esa pregunta allí. El decrecimiento implica deconstruir la economía, al tiempo que se construye una nueva racionalidad productiva. Yo me atrevería a hablar de un sentipensar productivo. Más allá del rechazo de la mercantilización, es preciso desconstruir la economía irracional de muerte. Entonces, del decrecimiento a la deconstrucción de la economía. La filosofía postmoderna inauguró la época de descolonizar, desconstruir,
con la S nuestra, no del anglicismo decolonial, sino descolonizar. Entonces, el llamado de la deconstrucción, la solución al crecimiento no es el decrecimiento, sino la desconstrucción de esa economía de muerte y la transición hacia una nueva racionalidad o hacia un nuevo sentipensar, sigue diciendo Orlando Falsborda. Un sentipensar con la madre tierra, sigue diciendo Arturo Escobar, y los indígenas Nasa, fundamentalmente del Pacífico. Y la transición hacia una nueva racionalidad, un sentipensar que oriente la construcción de una perdurabilidad, de una sustentabilidad. La economía, fíjense, lo hemos entendido con la compañera investigadora emérita Judy Valencia, la economía es una racionalidad. La economía política es a la que se opuso el marxismo. Una forma de comprensión y actuación en el mundo es la economía, que se ha institucionalizado y se ha incorporado en nuestra subjetividad, permeó nuestra subjetividad, y la pulsión por tener, por controlar, por acumular, es ya un reflejo de una subjetividad, es una institución de la estructura económica y es producto de la racionalidad moderna. Entonces, despetrolizar la economía es imperativo ante los riesgos catastróficos del cambio climático, del desbarajuste climático, de la crisis climática. Si se rebasa el umbral de las 550 partes por millón de gases de efecto invernadero, como vaticina el informe Stern y el panel intergubernamental del cambio climático. El decrecimiento de la economía no solo implica deconstruir teóricamente los paradigmas científicos, sino de construir la institucionalización social, los actores, las actrices que promueven esos paradigmas, que son los que de alguna manera encarnan una subjetivación de los principios que intentan legitimar esa racionalidad económica. La racionalidad económica, el pensamiento neoliberal, burgués, es un pensamiento, pero encarna en los sujetos que lo institucionalizan y lo permean en grandes audiencias, en políticas públicas, que luego terminan impactando cotidianidades. Debemos forjarnos entonces un pensamiento estratégico y un programa político que permita deconstruir esa racionalidad económica, al tiempo que se construye una, no nada más racionalidad ambiental, sino un sentipensar ecosistémico, sentipensar con la madre tierra. Construir una racionalidad ambiental capaz de deconstruir esa racionalidad económica, que implica procesos de reapropiación de la naturaleza y reterritorialización de las culturas. Porque somos, como sigue anunciando nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, multiétnicos, pluriculturales, mega biodiversos, en una franja tropical apetecible por la voracidad ecocida del norte global. Entonces, como estamos en el proceso de deconstrucción semántica de lo que es esta categoría, que es desarrollo sostenible, fíjense, la economía realmente existente no es deconstruible mediante una reacción ideológica y un movimiento social revolucionario, no nada más, si no hubiese bastado con la revolución cubana o con la revolución que se ha venido gestando desde la aparición del proceso histórico bolivariano norteamericano. Fíjense que la economía, lo sabemos, lo padecemos, todavía es capitalista en transición a otro modelo. Por tanto, no basta un movimiento social revolucionario, un saldo organizativo popular. No basta con moderar a la economía incorporando otros valores imperativos sociales para crear una economía socialmente, ecológicamente sostenible. Fíjense que acá decimos es necesario forjar otra economía fundada en los potenciales de la naturaleza, en la creatividad de las culturas, en los principios y valores de un sentipensar ecosistémico. Entonces, fíjense, estamos hablando del límite de crecimiento, la resignificación de la producción y la construcción de un futuro perdurable. De eso estamos hablando. El límite es el punto final desde el cual se construye la vida. Desde la muerte que padecemos, que desbarajusta el clima, que expolia los ecosistemas, que hace más plutocrático al norte global y despoja, expolia más al sur global, desde esa muerte reorganizamos nuestra existencia. La ley límite ha refundado la ciencia. Entonces, mientras que la bioeconomía enraiza la producción en las condiciones de materialidad de la naturaleza,
La economía busca la salida de la desmaterialización de la producción. Fíjense, la economía se fuga hacia lo ficticio y la especulación del capital financiero. ¿Cómo encontrarnos? ¿Cómo asumir desafíos en medio de un escenario geopolítico en donde la economía se fuga hacia lo ficticio y lo que abunda es la especulación financiera? Aquí está. ¿Cómo? República Bolivariana de Venezuela, Plan de la Patria 2013, 2019, 2019, 2025. Ahí está el quinto objetivo histórico. Nosotros estamos hablando desde nuestra materia de economía postpetrolera, de la diversificación económica, en un contexto de asedio imperial, de bloqueo financiero, de guerra contra el pueblo, en donde se activa una resistencia popular, una insistencia popular, donde empiezan a insurgir otras producciones, otros emprendimientos. Tal es así que, corríjanme si me equivoco, el 18º motor actual es el del emprendimiento. Y yo allí creo que hay que destacar el emprendimiento desde los poderes creadores de nuestro pueblo, en resistencia, en insurgencia, frente a un modelo que le arrincona y que no le deja ser como proyecto histórico. Y eso hay que verlo. Hay una agroecología urbana insurgente, ¿quién lo va a negar? Hay una fuerza constituyente, hay un Estado comunal en ciernes, hay unos procesos de agregación desde consejos comunales, desde comunas, y estamos hablando ya de ciudades comunales que ayer, qué bueno, en toda esta convención, tercera convención del Centro de Estudios, Convención Nacional del Centro de Estudios Ambientales, empezamos a entender y a pedagogizarnos que las ciudades no son sinónimos de edificaciones. Recuerdo el asombro de la profesora Dayana Ortiz cuando en su luminosa presentación nos hacía ver, a partir de un testimonio de un compañero caraqueño, habitante del Guaraíra Repano, cómo en su testimonio encarnaba una idea Chávez, una idea Bolívar, una idea Nazoa, una idea nuestra, de Matria, de que la edificación de la ciudad no es la inmobiliaria, la que conocemos, la pesada, la de la cabilla y el cemento. Es otra, es de la subjetividad, es la de los valores, de la común unidad. Entonces, sin duda estamos hablando de una economía descalza desde abajo, que pudiera hacer frente a lo que entendemos la dolarización como símbolo tangible e intangible. Entonces, el proceso económico debe producir bienes materiales, casa, vestido, alimento, pero no va a poder escapar a la ley de la entropía. Es ello lo que marca el límite al crecimiento económico. Claro que vamos a necesitar, lo decía la compañera Lucía, materialidad para la construcción del buen vivir. Necesitamos, por tanto, grande debate nos debemos, una minería otra, que no sea la depredadora, sigue diciendo la compañera Lucía. Ahí nos anotamos, claro que sí, en el debate y en la praxis. Porque el único antídoto a este camino ineluctable a la muerte entrópica es el proceso de producción negentrópica, fíjense, de materia viva, que se traduce en recursos naturales que se renuevan. Por ahí estamos hablando de la biomímesis, de imitar la vida, ¿no? Entonces, la transición hacia esta bioeconomía significaría un descenso de la tasa de crecimiento económico, tal como se mide en la actualidad, es esa cuantificación, y con el tiempo una tasa negativa, en tanto se construyen indicadores de una productividad ecotecnológica, negentrópica, sostenible, perdurable. Nos debemos unos indicadores macroecológicos más que macroeconómicos. Nos debemos unos indicadores macroecológicos. La nueva economía se funda en los potenciales ecológicos, en la innovación tecnológica y en la creatividad cultural de los pueblos. Otra economía, señalamos acá en letra roja, desde otro despliegue vital comunal. Otras subjetividades desde otros sentipensares ajenos a la irracionalidad y muerte impuesta por la sociedad moderna que mutila la común unidad. Entonces estamos cerrando un poco, de la mano con Enrique Leff, caminar en el tiempo, un poco colocando en remojo la categoría de desarrollo sostenible. Entonces, de la racionalidad del sentipensar ambiental, ecosistémico, no solo emerge un nuevo modo de producción, sino una nueva forma de ser en el mundo.
Importante esto, una nueva forma de ser en el mundo. Nuevos procesos de significación de la naturaleza, nuevos sentidos existenciales en la construcción de un futuro perdurable. El desarrollo ecocida y culturicida no podrá cambiar de apellido ni de forma. Si antes era desarrollo con escala humana y no se pudo, mutó a desarrollo sostenible. 30 años después no se pudo, no podemos esperar otro apellido. Por ahí no es. Porque de ese triángulo entre económicamente viable, amigablemente ecológico y socialmente responsable, que ha habido en 30 años de promulgación, desde el informe Go-Brundtland en el 87, desde la Cumbre de Río en 1992, desde Johannesburgo, Río +20, que ha habido un ensanchamiento de la brecha entre la plutocracia y el pueblo que reclama, ¿verdad?, ya no ser más expoliado. El pueblo que reclama, ya basta, como sigue diciendo el comandante eterno Hugo Chávez, los pueblos van de abismo en abismo mientras los estados-naciones van de cumbre en cumbre. Entonces el desarrollo ecocida y culturicida no podrá cambiar de apellido ni de forma. Hay que hacer una contención consciente, antiimperialista, contrahegemónica, soberanía intelectual, lineamientos políticos y legislativos desde el sur global que somos. Hemos iniciado desde Venezuela, desde el Estado Plurinacional de Bolivia, desde el sur global hemos iniciado este andar. No más periferia expoliada, reprimarizada, alienada y sujeta a alineamientos existenciales ajenos a nuestra geohistoria y a nuestra geocultura. Ética bolivariana, ética chavista, ética Chávez. Aquí están los insumos, es cuestión de verlos. Publicados por este Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo, el Ambiente y la Revolución Bolivariana. Pensamientos, ideas de Hugo Chávez Frías. Ahí está el ideario. Ahí está latente. En los cuentos del arañero están los testimonios. Si el arraigo es hacia lo local, si como sigue diciendo García Márquez, mientras más local soy, más pretensiones de universalidad tengo, ¿qué tanto de los cuentos del arañero habita nuestra nueva apuesta soberana, autodeterminada? Un debate pendiente, la Venezuela ecosocialista, es un libro del profesor Premio Nacional de Ciencia en el 2018, Miguel Ángel Núñez. La misión Árbol, organizar para reforestar. Yo moriré como nací desnudo, de Simón Bolívar, el Bolívar conservacionista, el de 1825 con el decreto Chuquisaca, nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el 99, la Constitución del 2008 desde Ecuador, las memorias, desde, por ejemplo, del cuarto Congreso Venezolano de Diversidad Biológica, Falcón 2013, donde fíjense, estamos desde allá hasta acá, desde mucho antes, pero estamos dibujando, balbuceando nuestro ecosocialismo, balbuceando en el sentido más pleno. Me pasa por acá Héctor Gutiérrez, un libro fundamental, lo acerco por acá. Pensamiento ambientalista del libertador Simón Bolívar, del compañero investigador Celestino Flores, de ediciones del Vicerrectorado Académico de la Universidad del Zulia. No cambiemos el clima, cambiemos el sistema y salvemos el planeta. El capitalismo es el modelo de desarrollo destructivo, que está acabando con la vida, que amenaza con acabar definitivamente con la especie humana. Esa es la posición de nuestro gobierno bolivariano en Copenhague. Es la posición, sin duda, que ha llevado el ministro José Lorca a la COP26 en Glasgow, Escocia. Pero ya vemos lo que acontece con los países del norte global. Adormilados literalmente, dormidos ante el petitorio de un sur global que está cansado de ser estadística, de ser arrollado, expoliado, de ser reprimarizado, de ser desposeído para que otros acumulen. Entonces, entender esta idea nos sugiero como un disparador, como un gatillo que atice una concepción más nítida y por tanto creíble de que ese concepto, de que esa categoría es exógena, es un neologismo, es parte de la agenda del desarrollo sostenible planificada, diseñada en la ONU, que es una institución de posguerra, de 1945 para acá, y nosotros como país signatario, fíjense que nosotros formamos parte de la OEA y ya no estamos en la OEA. Yo no estoy llamando a desconocer la ONU, pero así a entender que nosotros nos debemos un debate, ¿verdad? Para desprendernos de unas agendas que no se parecen a nuestro vuelo libertario ni a nuestros lineamientos. Por lo menos la Constitución es nuestro horizonte.
fíjense, cuando hay una pauta etnocentrada, hay una pauta supremacista del desarrollismo extractivista, se pretende homogeneizar a la fuerza a los pueblos periféricos del sur global en una suerte de avanzada última, que esta avanzada es una hija de la patética concepción del fin de la historia de Fukuyama para fagocitar las riquezas de todas las geoculturas al sur de sus hegemonías. Nosotros somos conscientes de eso y estamos actuando en consecuencia. Y la propuesta en el marco de la tercera Convención Nacional de Estudios Ambientales de Venezuela quiso la vida, maravillosa vida, poder decir esto, hablar de este desmontaje soberano, de esta categoría desde el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo, es un grande honor, es un grande desafío que no estamos desaprovechando. Fíjense que la tesis, la Agenda 21 y la pauta neologista encubridora del desarrollo sostenible no es transversalizada en su tiempo. En 1992 no fue transversalizada por ninguna postura crítica, mucho menos descolonial en ese tiempo. Oigan, paradójicamente, en ese mismo año aparece gran parte de filósofos y teólogos de la liberación y un importante y telúrico grupo de intelectuales y movimientos populares que alzaban su valiente voz contra el saqueo imperial instaurado en el hemisferio, en las Américas, desde el siglo XV de 1492. Ahí está el texto de Enrique Dussel. El descubrimiento, cuando la Europa Iberoamérica hablaba de el Día de la Raza, el Día de la Hispanidad. Enhorabuena, nos hemos descolonizado y asumimos el Día de la Resistencia e Insistencia Indígena. Entonces se aspira desde estos fraseos, un poco aterrizando el debate, reconocernos desde un envión de historicidad. Formamos parte de un hilo histórico, donde la lucha de clase y nuestros autorreconocimientos de clase y étnicos tienen mucho que decir, y ahora más luego de 3 exactas décadas de imposición de una jerigonza tecnocrática que solo limita y acosa a los pueblos proveedores del sur y ensancha el saqueo, lo hemos dicho, de los países desarrollados por la acumulación, por desposesión. Entonces, tras apoderarse de gran parte de los medios de producción, oigan este dato de Luis Brito García en el año 2000, en el texto Las cadenas jurídicas de la globalización. Tras apoderarse de gran parte de los medios de producción de América Latina mediante la servidumbre financiera, las potencias hegemónicas intentan adueñarse de sus recursos energéticos, de sus reservas naturales, de sus elementos naturales, de sus ecosistemas y su biodiversidad y someterlas a la misma explotación atroz ya aplicada contra la población. Atención con esto. Tras causar la inviabilidad económica de Latinoamérica, precipitan su inviabilidad ecológica. Es hora de hablar desde otras categorías y de actuar desde otros marcos categoriales que iluminen ese caminar. Entonces, 2 textos breves de Orlando Falsborda y el compañero, tengo acá, Luis Eduardo Mora Osejo. Lo importante para el aporte ecosocialista desde la Venezuela revolucionaria, la hipótesis del contexto. Con base en la hipótesis del contexto que acabamos de señalar, estas nos prueban que los paradigmas dominantes, atención con esto, el positivismo, el cartesianismo, el mecanismo newtoniano y el funcionalismo parsoniano, sean superiores, mejores o más eficaces para fines específicos que aquellos otros paradigmas que puedan construirse o generarse en otras latitudes que conduzcan al fortalecimiento de nuestro mundo. De donde resulta que todos esos conocimientos devienen en constructo. Por esta razón, atención con esto, es comprensible que si un marco científico de referencia no se arraiga en el medio de donde se quiere aplicar, aparezcan rezagos y desfases teórico-prácticos con implicaciones disfuncionales para los sistemas culturales, sociales, políticos y económicos. El desarrollo sostenible, compañeros y compañeras que me escucháis, es un marco científico de referencia que no está arraigado en nuestro trópico. Es desde el norte global, desde donde se diseñó. Necesitamos una política científica propia. Como hemos dicho, sigue diciendo Falsborda y Luis Eduardo Mora Osejo, en el texto La superación del eurocentrismo, en el enriquecimiento del saber sistémico y en el conocimiento y saber endógeno sobre nuestro contexto tropical, como hemos dicho, la simple repetición o copia de paradigmas eurocéntricos debe detenerse si entendemos por cultura la interacción de la comunidad con el medio social y natural que la sustenta. Tenemos que potenciar esa interacción con el conocimiento de nuestra historia, de nuestras realidades geográficas, de nuestros recursos, de nuestros elementos naturales, de tal modo que resulten valores compartidos, generadores de solidaridad y robustecedores de nuestra identidad cultural. Esa es una pretensión, este es un aporte que pretendemos desde este debate dar.
Y la más de las veces ha sido escamoteado y la más de las veces ha sido pospuesto por una coyuntura global, nacional, local, que nos arropa. Entonces, esto es una primera lectura de lo que yo pretendo con humildad desde el programa de formación de grado en agroecología compartir. Porque si tenemos todavía presente, permea en nosotros, define en nosotros una categoría no tropical, distanciada de nuestra geocultura y nuestra geohistoria, por más que hagamos cartas de buenas intenciones, como sé que en algún momento también señaló la compañera Dayana Ortiz, por mucha buenaventuranza y bonomía, estamos repitiendo esquemas que no nos dejan caminar y mucho menos correr y volar, y que nos sujetan, nunca mejor dicho, de manera literal, a unas dependencias cognitivas que nos ayudan a la superación de lo que nos domina, de lo que nos neocoloniza. Entonces, seguimos diciendo cambio climático, ya entendemos y ya nos estamos pedagogizando para abordar el desbarajuste o la crisis climática, y en virtud de eso, solamente yo, para no acaparar el tiempo y entendiendo que hay otros compañeros también en conversa, Lenín Parra desde el Zulia, tenemos entonces la crisis climática y algunas vinculaciones con la producción agroalimentaria en Venezuela. Entonces, fíjense, aquí tenemos un mapa de Venezuela, tenemos unas regiones geográficas de Venezuela, básicas, esto es conocimiento básico, un poco atizado desde la agroclimatología. Tenemos un mapa físico de relieve y hidrografía de Venezuela. Aquí estamos Venezuela como matria, ubicada en el hemisferio occidental, nuestra locación de Venezuela en el mundo. El mapa que entendimos con Chávez nos enseña otras latitudes a las que también estamos vinculados de nuestra territorialidad, de nuestro mar, de nuestro océano, de nuestra matria azul. Y entonces un poco, fíjense, esta es una imagen que generalmente vemos asociada al Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAME. Fíjense que Vladimir, decir estos datos puntuales, Vladimir Petrovich Köppen fue un geógrafo, un meteorólogo, atención con esto, climatólogo y botánico ruso de origen alemán. Fíjense que él elaboró el sistema de clasificación climática de Köppen, el cual se sigue usando hoy en día para agrupar los climas. Atención con esto. Y este es el mapamundi de clasificación climática de Köppen-Geiger. Fíjense lo relevante de esto y cómo se nota acá, a ver si con el cursor, para los que desde manera virtual estoy trazando allí, cómo se ve la franja tropical y cómo el norte de África totalmente un clima árido. Repetido también en el desierto de Atacama, por ejemplo, Bolivia, Chile y los desiertos al norte de México. El desierto también en Australia. Exactamente. Entonces, la agregación, la clasificación climática de Köppen-Geiger, fíjense, permite que tengamos en Venezuela regiones climáticas a partir de esa metodología. Y es fundamental, ¿verdad?, verificar las categorías: páramo húmedo, subhúmedo, semiárido, árido, mesotérmico húmedo, mesotérmico semiárido, muy húmedo, húmedo, superhúmedo. Pero esto se mueve, esto es dinámico. Esto se mueve como los vientos, como las corrientes marinas. Fíjense que el clima en sí mismo no es un fenómeno variable y que permanece inalterable. No hay nada más mutable, no hay nada más, no hay un elemento más que cambia más que el clima. Y seguimos hablando de cambio climático. Entonces, pero sobre el clima influye el estado o condición del tiempo atmosférico. Por ello aceptamos como la más acertada definición de clima la que nos proporciona Köppen, el cual explica que el clima es el estado medio y proceso ordinario del tiempo en un lugar determinado, normalmente sobre un intervalo de 10 a 20 años. Y por allí podemos comenzar a decir, por ejemplo,
Más allá de la autorreferencialidad, yo habito los Altos Mirandinos, decíamos hace poco, zona productora de agua. Este es un año atípico. No ha dejado de llover. Es una crisis climatológica con responsables. No es la humanidad. Hay unos responsables. No es el antropoceno, es el capitaloceno. Fíjense los sistemas atmosféricos que afectan a Venezuela, los principales sistemas de circulación tropical que afectan a Venezuela son, un poco porque estamos pedagogizando, nos es importante, el Ministerio del Poder Popular para Interior, Justicia y Paz, Protección Civil, INAME, han estado, recordemos, la retahíla, son 70 vaguadas, ¿se acuerdan? Ya las alcanzamos, hubo momentos críticos, hubo nuevamente refugiados climáticos y ahora están siendo dignificados por el gobierno bolivariano. Pero fíjense, nosotros tenemos que pedagogizarnos sobre el riesgo, pero fíjense también sobre el clima. Hay un anticiclón de las Bermudas o célula de alta presión del Atlántico Norte que está actuando ahorita y hace que no llueva. Hay un anticiclón subtropical del Atlántico Sur. Anticiclón. En pocas palabras, en cristiano, en coloquial. Buen clima. Pero hay zonas de convergencia intertropical, esas sí son más, ¿verdad?, famosas. Y nosotros estamos en esa zona donde los trópicos se entroncan, se encuentran. Hay ondas del este, hay invasiones de aire frío extratropical del norte y del sur, vaguadas en la troposfera superior, las mentadas y famosas vaguadas. En Maracaibo dicen, oye, si va aguada, ¿cómo será si va densa? En una ironía de lenguaje, ¿no? Las ondas tropicales, ¿no? Depresiones tropicales, tormentas tropicales y huracanes. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Con esto voy cerrando, compañeros. Los años con pocas precipitaciones traen consecuencias positivas. Asociamos, atención, que no llueva con consecuencias negativas y apocalípticas. Pero ¿y si empezamos a ver otras aristas del caleidoscopio? Por ejemplo, en agroclimatología, desde el PFG de agroecología, pedagogizamos sobre esto. Años con pocas precipitaciones traen consecuencias positivas y negativas dependiendo del cultivo y dependiendo de la región. ¿Hasta cuándo hablamos de manera omniabarcante, hegemonizante, desde la ciudad, desde nuestra realidad, si hay otras realidades, si hay otras geohistorias y otras geoculturas? Fíjense, en el caso del maíz, somos de maíz, sigue diciendo Miguel Ángel Asturias, sigue diciéndolo la cultura mesoamericana. Es normal, en el caso del maíz, que las lluvias sean de unos niveles adecuados a ligeramente excedentarios en los estados, atención, Portuguesa y Barinas. Es común entre los agricultores que se presenten ataques de este hongo Rhizoctonia en tallos. También se presentan problemas causados por el exceso de agua en el suelo, con implicaciones en la respiración vegetal. Aquí entra un factor de fisiología vegetal. Y finalmente, pudrición de mazorcas por exceso de lluvias al final del periodo de cultivo, cuando interesa que se sequen las mazorcas y que no existan tales precipitaciones. Entonces, ¿qué estamos viendo? Aquí está la imagen. Entonces, así aterriza el desbarajuste climatológico con responsables en el norte global, en nuestras mazorcas, en nuestra cotidianidad, en nuestra arepa cotidiana, en nuestro pan de cada día. Cuando se presenta el fenómeno del Niño, que es un fenómeno natural, no es un desbarajuste antropogénico, está exacerbado este fenómeno natural por la economía ecocida con matriz de combustible fósil. Entonces, ¿qué pasa? Hay una expulsión en esa región, las lluvias, en esa región que decíamos, perdón, las lluvias son menores por el fenómeno del Niño y se espera que no se presenten problemas con este hongo, Rhizoctonia, y que no haya la pudrición de las mazorcas. Asimismo, las probabilidades de problemas por exceso de agua en el suelo también se reducen, por lo que los cultivos bajo un fenómeno del Niño moderado pueden ser muy buenos y los rendimientos excelentes. Entonces estamos por vez primera, lo digo con humildad, desde una pedagogía básica agroclimatológica, entendiendo que el fenómeno del Niño avisorado en las costas, ¿verdad?, del Perú, Paita, norte, sur de Ecuador, norte del Perú, no es una fenomenología dañina, apocalíptica, sino que puede de manera moderada reducir unas precipitaciones que no afectarían al maíz, que es un rubro, lo sabemos, vital para nuestro metabolismo, para nuestra vida cultural. Fíjense que en contraste lo tenemos en el estado Guárico, en la sabana cerca de Saraza, en Chaguaramas y en Altagracia de Orituco.
En esa zona es común que las lluvias sean justas para el desarrollo del cultivo del maíz. Es preferente la siembra de sorgo, que es un cultivo más adaptado a la sequía. Atención. Sin embargo, la cultura del cultivo del maíz está bien consolidada entre los agricultores que año a año siembran maíz en esas tierras. Hay un saber del pueblo, hay un saber conciencia, hay un trabajo de alianza científico-campesina. Entonces, desde el punto de vista del agricultor, si la predicción es que se presentará el fenómeno del Niño, es más sensato que el Estado Guárico planifique siembras de sorgo que siembras de maíz. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? ¿A qué conclusión podemos extraer de esta reflexión sistémica entre la información agroclimatológica, entre los agricultores, entre la agroindustria, entre la economía presupuestaria de un gobierno central, regional y local? ¿A qué medio camino nos encontramos con todas estas verdades? Los cultivos en la región del Caribe seco y en los llanos orientales de los departamentos de Meta y Arauca en Colombia se comportan de forma similar a los llanos venezolanos, y hay una realidad, hay una geocultura, hay una geohistoria que obliga a la planificación, que obliga al arraigo local, que obliga a entender que este desbarajuste climático genera secuelas en la producción agroalimentaria, pero que hay que entenderlas sin posturas hegemónicas y omniabarcantes, sino al lado del campesino y la campesina, al lado de estos hermanos y hermanas mayores. Entonces ahí vemos una realidad en Barinas y Guanare versus San Juan de los Morros, Guárico. Yo adelanto estas láminas porque hay toda una fenomenología vinculada con la entomología, con la fisiología, la fenología, la edafología y todas las logías que tengan que ver con esto. Entonces, fíjense el último párrafo, leo este último párrafo, me permito. Adicionalmente, en el caso particular del fruto del tomate, que es una solanácea, Solanum lycopersicum, se aproxima su cosecha, cuando se aproxima su cosecha se vuelve, atención, susceptible a cambios bruscos de humedad, tanto del aire como del suelo. Y si hay una mañana muy soleada y caliente, y de repente empieza a llover en la tarde, se puede perder hasta, atención, el 20% de los frutos por rajaduras. El uso de nebulizadores en esos momentos secos y cálidos previos a la lluvia minimizan la pérdida, pero usar un nebulizador, no todos los agricultores, no todos nuestros comuneros tienen nebulizadores. ¿Y de qué estamos hablando? Que este desbarajuste climatológico, que esta crisis con responsable, mira a lo que nos está llevando en el análisis y en el discernimiento. Y aquí está la imagen que habla, una imagen dice más que 1000 palabras. Ahora, esto está aconteciendo. Nosotros tenemos un proyecto de agroecología acá, en el Núcleo de Desarrollo Endógeno Fabricio Ojeda, y estamos acá desafiados por esto que acontece, y ha mermado la producción de este espacio. Entonces ya muestro estos mapas. Estos mapas, por favor, es para alarmarnos. Alarmarnos en el buen sentido. Fíjense, este es un mapa de 2009, atención, tomado del libro Venezuela Ecosocialista del compañero Miguel Ángel Núñez. Estos mapas, la más de las veces, han estado ocultos, poco divulgados, de la World Wildlife Fund, del Fondo para la Vida Salvaje Mundial. Fíjense, en azul, la densidad de población baja, y en rojo y amarillo, densidad de población alta y media. Miren dónde están las poblaciones en el país. Este es un mapa de densidad de población. Del 2010, a partir del satélite MODIS, cobertura de tierra 2005, también provisto por la Administración Espacial Norteamericana, estadounidense. Es de densidad de agricultura, densidad de agricultura. Las zonas rojas son espacios de alta densidad agrícola. Las zonas bajas son el azul del país. Es importante que estos mapas circulen. Bill Morris, en el 2009, de la Universidad de Vermont, también tomado del libro Venezuela Ecosocialista, habla de la disponibilidad de agua. Disponibilidad alta en azul. Nuestro sur, húmedo, ahí está el agua. Y la disponibilidad baja, miren, en toda la zona norte costera. Ya anunciaba la compañera Lucía Barbosa con responsabilidad. Ahora todos los alcaldes están promoviendo activación de pozos. Fíjense lo que nos debemos
desde el Ministerio del Poder Popular para las Aguas, desde el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo, desde nuestras universidades, Árbol, desde nuestros programas mitigantes del cambio y del desbarajuste climático, pero desde el país profundo que está allí. Agua, agua, la intrusión salina en las costas. China va a ser proveedor eterno de plantas desalinizadoras. Si nosotros pretendemos una soberanía tecnológica, debemos pensar cómo desalinizar a lo venezolano. Los sembradores de agua, los lectores de agua, los aitones, los ceretones, los encantos, los pozos, María Leonza, los que cuidan y protegen nuestra fronda vegetal, ¿dónde quedan? ¿Bajo qué cuadrícula? ¿Bajo qué paradigma? Sigue diciendo Bill Morris, riesgo del agua. Alto riesgo en las zonas donde se está ahorita trabajando la agricultura con agrotóxicos. Menos mal que la crisis, perdón y permiso por lo que voy a decir, si hay algo que ha servido de este duro asedio y de esta profunda guerra al pueblo, es que ha hecho carísimo, inabarcable, inalcanzable los agrotóxicos y surgen los bioles, los bioinsumos a escala humana, artesanal, desde el principio agroecológico de hacer más con menos, para contener y mitigar, ¿será que se dice así? Este riesgo alto de agua. Demanda para el agua. Miren dónde está la alta demanda, en rojo del agua. En la misma zona, nos decimos acá. Densidad de ríos, alta densidad en azul, baja densidad en donde están las ciudades, las agregaciones humanas de nuestras villas petroleras, de nuestros caseríos con subjetividad petrolera, porque podemos hablar de la Venezuela profunda y rural, pero si hay subjetividad urbana, ¿cómo vamos a problematizar y a sincerar nuestras vinculaciones con esa Venezuela profunda que somos? Entonces, los actos poéticos, ser y avanzar como pueblo, como nos lo propone la geohistoria y la geocultura. La geografía local debe ser la inspiradora, la participación, problematizarnos es clave, qué retos plantea el ecosocialismo del siglo XXI, cómo hacer vivible el ecosocialismo, cómo encarna eso. ¿Cuál es el vínculo más sentipensante con la naturaleza? Y para ello dignificando el vínculo entre humanos y las especies vivas no humanas. ¿Hasta cuándo el antropocentrismo? ¿Hasta cuándo el especismo? ¿Hasta cuándo el Homo sapiens por encima de la hormiga, de la ballena azul, de la jirafa, del manatí, del oso frontino, de la arpía? Esto implica que compromisos en términos políticos, ¿cuál economía? ¿Cuál religión que nos religue y nos conmueva? ¿Cuál literatura? ¿Cuál arquitectura? ¿Cuál historia? ¿Cuál comunicación social? ¿Cuál salud pública? ¿Cuáles? Convergiendo hacia una vida posible, feliz, pacífica y más humana. ¿Qué antecedentes se han suscitado? En esta convención se han hablado de antecedentes. Estamos en retrospectiva permanente. Sigue diciendo la compañera Lucía, esto es un proceso. Están los puntos suspensivos activos allí. ¿Qué avances se mantienen? ¿Qué se erosiona? ¿Qué se lesiona y fragmenta en nuestra matria? Atizada por el lema, atención, el tiempo es oro, el espacio es oro, que está presente en esta transición, construcción del ecosocialismo, porque tenemos una urbe de 15 y último, un McDonald's, lo tenemos enquistado en la subjetividad, y nos cuesta reconocerlo, y ese es parte del proceso de desintoxicación, ¿verdad? Entonces, la cultura se recrea desde el acervo popular. La ética ecosocialista que se activa cotidianamente para la alfabetización ecológica en salvaguarda de lo biodiverso. Sigue Chávez en nosotros, sigue Chávez en Porfía. Nuestra principal riqueza, después de la riqueza moral y de nuestro propio pueblo, no es el petróleo, es el agua y son los bosques, es la naturaleza, así que cuidemos ese patrimonio. Solo pensemos y actuemos como un actor más en esta maravillosa creación de Dios, que es nuestra tierra, que es nuestro planeta, que son nuestras aguas, es nuestro oxígeno, es la atmósfera, los ríos, los lagos, los mares, de ahí salimos nosotros. No lo dijo en Caracas, no lo dijo en su amada Barinas, no lo dijo en su latencia pure. Fíjense que lo dijo en Cabimas, donde todo inició, en la cultura petrolera.
Entonces, yo dejo acá mis señas. Insistimos en un desmontaje soberano de la categoría desarrollo sostenible y lo hicimos desde la UVB y lo hicimos desde el Centro de Estudios Ambientales en abrazo al Movimiento Ecológico de Venezuela y al Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo en la tercera Convención Nacional de Estudios Ambientales de la UVB, porque nosotros nos descolonizamos, somos contrahegemónicos, antiimperialistas, somos Chávez y Bolívar, porque tenemos la semilla y la potencia luz. Abordamos la crisis climática, el cambio climático, el desbarajuste climático, apuntalando a los responsables del norte global y lo vinculamos con una producción agroalimentaria en Venezuela. Y están a disposición de todas y todos esta presentación. Yo agradezco la escucha y agradezco también la posibilidad virtual, presencial, semipresencial, y estamos a la orden. Ahí está un blog, mi teléfono, mi correo electrónico. Estamos en el piso 8, en la Universidad Bolivariana, en los Chaguaramos. Estamos en la vida caminando la palabra y agradeciendo estos espacios y tiempos, porque es la única manera, son las únicas, no voy a ser hegemonista, de poder hacer la política que nos merecemos. Un gran abrazo y gracias por la atención. Ok. Oye, qué gusto, Nicanor. Teníamos otra agenda y al final nos enganchaste y terminamos quedándonos aquí a la presentación completa. Siempre es un gusto leerte. Vamos a revisar aquí antes de presentar a Lenín un poco el chat. Uy, ¿qué me pasó aquí? A ver, bueno, felicitaciones, Nicanor. Probablemente la civilización moderna que ha imperado por 500 años estará continuamente creando soluciones gatopardianas, sí, como el desarrollo sostenible que fortalecen. Déjame abrir aquí para poder leer mejor. Ya, disculpen acá. Ajá. Listo. Que fortalecen el capitalismo, destruyen la vida humana y degrada el sistema natural como un todo. Activación y recuperación de escuelas agroecológicas, saberes ancestrales y producción de semillas campesinas. Lenín Parra, por aquí ya vamos con él. Chávez lo dijo, sobrevolando la sierra de Perijá. Entre el carbón y los ríos ya sabemos qué escogió. Dice acá. Bueno, es vital contextualizar la agroecología. En la agroecología a estos aspectos pedagógicamente para avanzar y producir en función de la sostenibilidad. Es cierto, nos ha obligado a crecer agroecológicamente. Lindis Rodríguez, vamos a ver cómo subo un poquito más aquí. Dayana, ¿a dónde están? Ajá, exacto. Es vital contextualizar la agroecología. Es cierto, nos han obligado a crecer agroecológicamente, aplicar bioinsumos que están a nuestro alcance. Otro modo de ver desde nuestras localidades, nuestros ritmos, formas de ser y de pensar. Excelente planteamiento, nos comentaba la profesora Dayana Ortiz. Saludos, Dayana. Excelente planteamiento, profesor Nicanor, sobre la crisis climática que viene provocando el capitalismo, desde hace más de 2 siglos, alterando los ciclos de la madre tierra por la explotación del carbón y las energías fósiles producidas. Muy interesante la ponencia, dicen por acá. Interesante, profesor Nicanor. Es desconstruir para construir con una humanidad ecológica real desde la cultura comunal. Quinto objetivo del Plan de la Patria como principio ético, no como un objetivo más, esto inherente a todo. Razón como dominio, dice Dayana, explicando magistralmente por JJ Bautista en pie de página, refiriendo la cita acá. Importante debate, Nicanor, necesaria conversa en nuestro tiempo. Buenas tardes, por acá. Bueno, saludos desde el Núcleo de Análisis Espacial, Jorge García Moros y Carmen Albornoz.
Otra Dayana. economía, Dayana, por acá me faltó una parte del comentario, otra economía demanda otra ecología. Allí está el reto, ese colocar en remojo, como expresa Nicanor, las categorías, cuestionar las formas y contenidos que en la cotidianidad a veces no cuestionamos porque asumimos como datos establecidos. Muy bien, Dayana, bueno, buenas tardes, gracias desde Valles del Tuy, Osvaldo de Maracaibo. Bien, vamos entonces a presentar a nuestro otro ponente del día de hoy. Experiencia para la educación ciudadana frente al cambio climático a través del ecoturismo en el lago de Maracaibo, profesor Lenín Parra Montes de Oca. ¿Lenín está aquí o está allá? Está allá. A ver, Lenín, ya te veo. Hola, Lenín, ¿cómo estás? A ver, bueno, Muy bien, gracias. adelante, Lenín, tienes el Saludos a micrófono todos. abierto. Gracias. Cuando quieras, Lenín. Sí, estoy buscando la presentación para... Ok, perfecto. Bueno, yo nuevamente, como siempre, aprovecho estos huequitos para saludar y agradecer al Ministerio de Ecosocialismo por la participación. Aquí está el Dream Team de la Dirección de Cambio Climático, nos están acompañando por aquí, los compañeros de comunicaciones que nos han acompañado estos 3 días. Muchísimas gracias. Igualmente a los compañeros de el área tecnológica por todo el apoyo, por todo el respaldo durante estos 3 días. Cuando quieras, Lenín. Sí, cuando vea aquí el... Ok. Vamos a ver, Lenín va a compartir una pantalla. No sé si tiene permiso para eso desde aquí. Sí, ya tiene otorgado el permiso. Ok, gracias. Además, los muchachos de tecnología se están formando porque han tenido que ver todas las jornadas completitas para hacerle seguimiento aquí a la cosa. ¿Se ve ahorita la presentación? Perfecto. Saludamos a Norberto Paredes, que está por aquí conectado. A la profe Dayana, la saludamos por ahí por el chat. El equipo técnico de MINEC, que están por allí, Josman y Stephanie. El profe Jorge Lambertis, Didier Mariño, Nieves Torres, Marín Mata, Yoconda, hola Yoconda, tiempo sin verte. Manuel Rivas, hola Manuel, saludos. Jorgelina Murúa, que nos ha acompañado durante toda la semana también. Aura Martínez, Lindis Rodríguez. Creo que no tengo a nadie más por acá por ahora. Y bueno, acá con nosotros el profe Juan Carlos Santander, director del Centro de Estudios Ambientales, la profesora Egle Casanova, la profesora Lucía Barbosa y Nicanor, que se queda por aquí con nosotros un rato más, y Rafael Vázquez. Adelante, Lenín. Ahora sí. ¿Se ve la pantalla? ¿Aún no? Aún no te vemos. Ok, ya va un momentico. Importante recordar que todos los debates y todas las discusiones que se han dado en esta CONEA estarán disponibles en breve en YouTube. La de ayer pues ya quedó colgada, la jornada de arquitectura quedó colgada de una vez en YouTube. De todas maneras vamos a través del Centro de Estudios Ambientales a compartir los enlaces de las grabaciones de toda la jornada, de toda la CONEA 2021 en sus 6 espacios. Ya el número 6, nuestro espacio de clausura. Ahora sí vemos, Lenín, la pantalla. Experiencia para la educación ciudadana frente al cambio climático a través del ecoturismo en el lago de Maracaibo. ¿Me oyen? ¿Sí? Ok, perfecto.
Bueno, agradecidos por el espacio que me dan para participar, para mostrar esta experiencia. Bueno, después de la clase magistral que ha dado mi hermano de En Pleno Marullo, Nicanor Cifuentes, de aquí de Maracaibo, quedan cortos algunos marcos conceptuales bajo los cuales se diseñó esta presentación. Pero bueno, básicamente lo que se quiere mostrar un poco la experiencia que hemos tenido este año 2021 en plena pandemia y con alianzas estratégicas que hemos podido consolidar con la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo, con algunas empresas privadas dedicadas al ecoturismo aquí en el lago de Maracaibo. Entonces, bueno, definiciones básicas, hablando de lo que son los cambios globales, ya se ha hablado bastante en estos 3 días. Cuando hablamos de esos cambios globales, tocamos lo que es el cambio climático, la desertificación, que afecta principalmente a las zonas cálidas del planeta, donde hay un bajo nivel de humedad en los ecosistemas, y una pérdida desmesurada de la diversidad biológica, y bueno, todo esto derivado de algunas causas, como podemos entender la sobrepoblación, el consumismo, la debilidad en los planes de ordenamiento, de ordenamiento territorial de muchos países, y el desconocimiento sobre la importancia de todo eso que ocurre a nuestro alrededor, cómo nos está afectando inclusive ya a nivel de la salud. Ya no estamos hablando de salvemos el panda que está del otro lado del mundo, sino es nuestra salud, es el incremento en el número de enfermedades. Y bueno, ya como muestra tenemos esta pandemia que nos está afectando. El tema de, por ejemplo, enfermedades tan contundentes como el cáncer, que tiene un origen derivado bastante fuerte en las condiciones ambientales, ¿no? ¿Qué consecuencias trae sobre nuestras comunidades, sobre nuestro entorno? Bueno, alteraciones climatológicas, efecto del Niño y Niña que son mucho más prolongados, mucho más intensos, incrementos en el nivel del mar, erosión costera, pérdida de playas, entre otros, disminuyendo nuestra capacidad de producción de alimentos, tanto por sequía como por inundaciones. Hay graves afectaciones a las infraestructuras, generando grandes erogaciones a nuestros gobiernos, ¿no? En el momento de intentar reponer viviendas, vías de comunicación, autopistas, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, bueno, partimos de una experiencia puntual aquí en la ciudad de Maracaibo, basados en una experiencia que viene del 2006, más adelante comentaré eso, y es en base a los humedales, ¿no? Los humedales son definidos, tienen una amplia definición, pero como la palabra lo dice, son ecosistemas donde el agua domina, donde el agua está presente. Hasta cierto nivel, pueden ser naturales o artificiales, pueden ser aguas corrientes o aguas quietas, por decirlo de alguna manera. Pueden ser suelos inundables, como hasta, por ejemplo, un arrecife de coral que esté a 3-4 metros de profundidad. Puede ser una salina como la que tenemos allí, una foto referencial tomada por los amigos de la organización gubernamental Mangle, el profesor Lermi Torres, de Produsal, que bueno, tantos conflictos socioambientales tuvo en el pasado, y un ecosistema particular con el cual hemos tenido bastante tiempo trabajando, inclusive Nicanor cuando fue profesor aquí en la sede Zulia, que son los ecosistemas, el ecosistema de manglar. Entonces, ¿cómo está influenciado los humedales y el cambio climático? Principalmente, bueno, a través de la capacidad de retención del suelo que tienen en este caso, este diagrama, los manglares, cómo ayudan un poco a retener suelo, que de otras maneras, en el caso del incremento del nivel del mar, podrían verse afectaciones mucho mayores, más intensas. Los manglares podrían actuar como una trampa de sedimentos para tratar de impedir un poco o disminuir el impacto de esos incrementos en el nivel del mar, ¿no?
También hay problemas como el incremento de la salinidad, cambios en la biodiversidad, amenazas de zonas de pesquería y afectación de zonas de interés turístico. Cuando hablamos de la experiencia aquí en el municipio de Maracaibo, hacemos énfasis en los humedales urbanos que están aquí en nuestra ciudad, y hablamos de Maracaibo y del lago de Maracaibo como el centro de un gran ecosistema conocido como el sistema Cuenca del lago de Maracaibo, que está rodeado por la cordillera andina, que se subdivide en su región occidental por la cordillera de Perijá, en la región oriental por los Andes venezolanos, ¿no? Todo lo que llueve en esa zona va a fortalecer un sistema de aproximadamente 135 ríos que van a drenar sus aguas hacia el lago de Maracaibo. Pero el lago de Maracaibo históricamente ha estado comunicado con el Golfo de Venezuela y por tanto con el Mar Caribe y el Océano Atlántico a través del sector de la barra de San Carlos, entre las islas de la antigua isla de San Carlos, que ahora es una península, y la isla de Zapara. Entonces, vemos que Maracaibo es un epicentro sociocultural de una cuenca hidrográfica, un epicentro sociocultural primero de un circuito agroexportador en la época en que el café y el cacao fueron nuestros principales productos de exportación, y luego de la economía petrolera a partir de 1914-1920, cuando comienza una serie de transformaciones en este entorno, en este sistema. Eso generó, por ejemplo, algunas consecuencias como un crecimiento muy acelerado de la ciudad, pero de una manera que ese crecimiento, y se habla mucho desde el 2004 para acá, ha sido un crecimiento de espaldas al lago de Maracaibo. ¿Por qué decimos esto? Porque el lago de Maracaibo, como ecosistema acuático, tiene un gran interés paisajístico que muchas ciudades han aprovechado, ¿no? Desde el malecón de La Habana, el gran bulevar que está en Río de Janeiro, al lado de la playa, ¿no? Todas las ciudades tienen un buen y largo espacio donde la ciudad puede compartir con ese tipo de paisaje. Aquí no, aquí hubo una privatización del sector aledaño a las costas del lago Maracaibo, principalmente por las grandes empresas de la construcción, incrementando el metro cuadrado de dichas construcciones para personas, grupos privilegiados que puedan vivir de vista al lago, pues. Y solamente se tiene un pequeño parque, que es la vereda del lago, de contacto del ciudadano, puede tener contacto con el lago de Maracaibo. Entonces, vemos esa imagen, ¿no? Principalmente de los edificios que están ahí en esa zona de la Avenida del Milagro, que bloquean la comunicación del ciudadano de la ciudad con el lago de Maracaibo, que bloquean hasta inclusive climáticamente, porque toda una serie de edificios, ahí la densidad de edificios no es tanta como en otros sectores, que evidentemente obstruyen los movimientos del viento en esa zona y que genera islas de calor en una ciudad ya calurosa de por sí, ¿no? Como lo es Maracaibo. Entonces, en esa reconsideración histórica que hemos tenido, Nicanor trabajó en la comunidad de Capitán Chico, en Santa Rosa de Agua, en la parroquia Coquibacoa. Yo tuve mi primer grupo de proyecto de la Universidad Bolivariana de Venezuela en la comunidad de Puerto Caballo, parroquia de Alfonso Vázquez, donde está la Laguna de las Peonías. Trabajamos paralelamente en esos años, 2004 hasta el 2008, que egresó nuestros primeros tesistas que trabajaron arduamente en la caracterización, en los diagnósticos, en todos los procesos de proyectos de nuestra universidad en esos ecosistemas de manglar. Entonces, haciendo un repaso, la ciudad de Maracaibo tiene aproximadamente 1,5 millones de habitantes. Está dividido en 18 parroquias, de las cuales 6 tienen acceso a la zona costera del lago de Maracaibo, un área de 393 kilómetros cuadrados y solo 28 kilómetros de costa. Pero en esos 28 kilómetros de costa, ahí están los principales ecosistemas, ¿no? Que es la Laguna de las Peonías aquí al norte y Punta Capitán Chico. Estos humedales representan el 10,9 kilómetros cuadrados, es decir, solamente el 2,77% del territorio del municipio. Y bueno, formando alianzas con la alcaldía a través de la Escuela de Estudios Políticos y Sociales Ana María Campos,
y bueno, esta empresa turística, Philosophy, nos hemos dedicado a sensibilizar al ciudadano con respecto a la presencia de estos humedales, a los usos, la importancia que ellos tienen para la ciudad de Maracaibo como pulmones, como centros de purificadores de las aguas residuales, porque sí lo hacen. La Laguna de las Peonías es una planta de purificación de agua impresionante. Pues a sus zonas, a sus orillas llegan 2 cañadas que pasan por zonas densamente pobladas, y los manglares que están allí se encargan de absorber parte de los contaminantes que llegan allí. Entonces, bueno, dado este trabajo, que esta es la Laguna de las Peonías que le estaba comentando, tiene una superficie de 2.150 hectáreas, con un aproximado de manglares de 360 hectáreas. Ahí al lado occidental vemos los ramales de las cañadas, que cañadas le decimos aquí en el Zulia a las quebradas, ¿no? Conocidas en otras regiones del país, que recogen la escorrentía de las aguas de la ciudad, y bueno, buena parte de las aguas residuales que llegan allí. Tenemos, bueno, ahí una imagen referencial de unas islas artificiales que se hicieron, Isla Dorada, y que ahora esos canales que están allí están cubiertos por manglar, principalmente manglar rojo, hablando un poco de la alta productividad que tienen estos ecosistemas, ¿no? Y Punta Capitán Chico, que fue la zona de manglar donde, bueno, tuvo bastante experiencia el profesor Nicanor, con la experiencia de la Cinema Cartonera, con ese grupo de proyectos. Es un bosque de manglar que tiene 130 hectáreas y que incluye 2 manglares cercanos, que es el Parque La Marina, que está ubicado aquí al sur de la imagen, y una pequeña isla de 5 hectáreas, que es el epicentro de este proyecto, de esta experiencia de ecoturismo que se está desarrollando en la actualidad. Entonces, en conjunto con la alcaldía, con diversos actores, hemos estado desarrollando estrategias de acción frente al cambio climático y de educación ciudadana. Y claro, hay que recordar que esta presentación también está representada por el compañero Leonardo Jiménez, que es el director o el presidente aquí para el Estado Zulia del Movimiento Ecologista de Venezuela, que está activamente también trabajando con nosotros. Entonces, bueno, hemos ido generando y consolidando una agenda climática a nivel local, tratando de empatarla con la agenda nacional, ¿no? Tratando de ligar esta parte de esta evaluación, esta información que hemos ido recopilando, con niveles de evaluación de riesgo y de vulnerabilidad frente a algunos conflictos, ¿no? que ocurren cuando ocurren lluvias bastante intensas. Bueno, hay bastantes zonas de Maracaibo, que es una ciudad completamente plana, pero que se ven bastante afectadas. Y bueno, a partir de eso, diseñar estrategias de adaptación, que eso sería como la segunda fase en la cual vamos a trabajar en el año próximo. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos una agenda bastante completa, bueno, aquí imágenes de algunas actividades que hemos realizado en conjunto con el alcalde Willy Casanova, la primera combatiente Selene Strash, con las fuerzas vivas, la guardería ambiental, en la recuperación de zonas costeras. Esta es una imagen de la siembra del bosque bicentenario que se realizó en la segunda etapa del Parque Vereda del Lago. Este parque que yo les estaba diciendo comenzó con una etapa, y ya en los sucesivos gobiernos, principalmente de comandante Arias Cárdenas, se logró ampliar esos parques, ¿no? Entonces, bueno, aquí estamos en un proceso de la creación del bosque bicentenario, en el cual tuvimos una participación importante con la siembra de plántulas de manglar. Entonces volvemos un poco a esa estrategia, ¿no? Hablando de la importancia de los manglares para la ciudad, y en este escenario de cambio climático, los humedales en general tienen una alta capacidad de absorción de dióxido de carbono, tanto a nivel de biomasa como de retención en el subsuelo, inclusive mucho mayor que un bosque tropical como sería el Amazonas, ¿no? Lo que pasa es que si vemos los bosques de manglar, son
franjas que están en las zonas costeras no pueden alcanzar unas densidades a nivel de hectáreas tan grandes como, por ejemplo, una selva húmeda tropical, pero sin embargo, el papel que juegan es bastante importante y por eso lo estamos considerando, ¿no? Para generar estrategias de conservación y educación ciudadana. Un esquema que representa cómo es un mangle rojo, en este caso representa ese esquema, cómo absorbe dióxido de carbono en la fase 1, pero cómo también lo retiene a nivel de sedimentos, ¿no? Y qué pasa cuando se tala un bosque de manglar, se genera la liberación de ese dióxido de carbono que ha estado retenido, incrementando el riesgo de estos gases y su influencia sobre el efecto del cambio climático. Bueno, aquí hablando también de un poco de esas estrategias de las que hablaba Nicanor, cómo nos intentan colonizar, pero que de todas maneras buscamos colocar en la agenda las estrategias, por ejemplo, para captar financiamiento, para poder consolidar algunos proyectos. Por ejemplo, el caso del carbón azul, que se le llama el carbón azul a todo este carbono que ha sido retenido por los humedales, ¿no? Principalmente por el bosque de manglar, por arrecifes coralinos y por pastos marinos, principalmente, ¿no? Entonces, hemos introducido estas estrategias, estas oportunidades, como una estrategia para llamar más la atención de la población en general y sobre todo a nivel de gobierno, cuáles son los beneficios que puede tener esto sobre la continuidad de proyectos de conservación en estos ecosistemas. Entonces, bueno, esta experiencia ha tenido una muy fuerte enlace, lo que hemos podido decir, un sobrelapamiento de lo que son en los gobiernos municipales, regional y nacional, la empresa privada, como les comenté, la comunidad y la academia, ¿no? En este caso estamos trabajando con la comunidad de Puntica de Piedra, que es el sector sur del parque del manglar de Punta Capitán Chico. Nicanor trabajó con la comunidad ubicada al norte de dicho manglar. Y bueno, en este caso se está desarrollando el proyecto ecoturístico en esta isla que ya les voy a mostrar más adelante. Y bueno, aquí hablando un poco de los antecedentes de la experiencia del programa Por Amor al Mangle que se realizó junto con la doctora Lucía Antillano, que en el momento, para el 2006, fue la presidenta de la Fundación CENAMEC, del Centro Nacional para el Mejoramiento de la Enseñanza de la Ciencia, y que logramos hacer un buen movimiento. Se logró la creación de un documental sobre los manglares, la importancia de la conservación de los manglares, y todo un movimiento que se generó tanto en la Laguna de las Peonías como en el bosque de Punta Capitán Chico. Otros antecedentes, por supuesto, vendría siendo el Parque Ecoturístico Tierra de Sueños, que después, en el cual participamos también en su creación, principalmente el profesor Nicanor, y sobre todo con la comunidad, ¿no? A través de la compañera María Andrade del Consejo Comunal de Punta Capitán Chico y toda una serie de vecinos que, formados a partir de esos procesos de alfabetización ecológica de nuestro amigo Nicanor, que desarrolló en su época de proyecto, dio las herramientas necesarias para que la comunidad asumiera ese proyecto, que bueno, tuvo aproximadamente 3 años de duración. Volviendo un poco a la actualidad, en parte de este proceso de concientización ciudadana frente al cambio climático, hemos desarrollado una serie de campañas desde el Día de la Tierra, 22 de abril del 2021, fue nuestra primera jornada de recolección de desechos sólidos. Lamentablemente el lago de Maracaibo es un sumidero de la gran cantidad de desechos plásticos que salen de nuestra ciudad y que lamentablemente uno limpia la orilla de la playa el día de hoy y bueno, mañana hay otra vez presencia de plástico. Recientemente lamentablemente falleció una tortuga marina que estuvimos en cuidado para su recuperación, pero cuando falleció, que se le hizo la autopsia, lamentablemente tenía cerca de 1 metro cuadrado de bolsas plásticas en sus intestinos, ¿no? Entonces forma parte de toda esta concientización que estamos tratando de dar a conocer del impacto que tiene
tanto el manejo inadecuado de los plásticos a través del consumismo en nuestros hogares, también la responsabilidad de los gobiernos locales en el manejo de los desechos sólidos y también la responsabilidad que tienen las grandes empresas en la sobreproducción de empaques y en esa campaña que nos incita al consumismo del consume y bote, y que lamentablemente nuestro lago y nuestra fauna silvestre es la que está pagando las consecuencias. Bueno, hay imágenes de las jornadas que se han realizado en plena pandemia. Estoy hablando que son cosas que se han consolidado desde febrero hasta acá. Recolección de desechos sólidos, creación de viveros, de plántulas de mangle. Jornadas ahí con distintos actores. Aquí está el abogado Ubaldo Fernández, el director territorial de Ecosocialismo Zulia. Inparques, que a pesar que la zona no es considerada como un parque nacional, nos han acompañado en todos estos procesos. Profesores de la Universidad del Zulia, que bueno, han realizado jornadas de liberación de fauna silvestre principalmente. Importante el caso aquí, por ejemplo, del mapache, que ya es una en este proceso hemos hecho jornadas de formación a los activistas juveniles del movimiento ecológico venezolano como parte de la formación de entes multiplicadores de esta situación, pues de este proceso de concientización ciudadana frente al cambio climático y a todos los niveles, ¿no? Desde los niños más pequeños hemos continuado desarrollando actividades de educación, de concientización y sobre todo eso, ¿no? De que la gente deje de ver el lago de Maracaibo como el sumidero, como el basurero, como el sitio lleno de manchas de petróleo, de botellas plásticas, de animales muertos, porque sí lo hay, eso lo reiteramos en las visitas que hacemos a esta zona, pero también tiene unos paisajes de gran belleza como el manglar, que tiene la capacidad de ayudar a purificar estas aguas, ¿no? Y bueno, principalmente con la empresa privada, con esta empresa con la que hemos estado trabajando recientemente, Philosophy, que es un club deportivo que presta servicios de distintos servicios a nivel recreacional, y uno de ellos es el uso de los kayaks, y a través del kayak se hace el recorrido hacia esta isla, y es donde viene la parte de sensibilización de estos turistas. Desde también igualito niños pequeños que han llegado allá, jóvenes, familias que van a compartir, bueno, disfrutan su experiencia en el kayak, pero también llevan su clase sobre el sistema Cuenca Lago de Maracaibo, que es una electiva, la primera electiva que se propuso desde aquí, desde el eje Cacique Mara, extrapolada, sistematizada, adaptada a ese tipo de público que llegan a la zona, ¿no? Y con un alto, ahí por ejemplo está una compañera, Lucía Urdaneta, que es tesista de mi más reciente grupo de proyectos, que está pronto a egresar como licenciada en gestión ambiental, o el compañero, el niño joven Hugo Luis Molero, que forma parte de la comunidad y que nos acompaña en todo este proceso. Y la influencia que también este proyecto ha tenido, por ejemplo, a nivel de la gestión de políticas públicas para la conservación a nivel municipal, ¿no? En este proceso hemos acompañado la creación de dos grandes ordenanzas. La primera, la ordenanza de gestión ambiental del municipio de Maracaibo, y otra que no coloqué aquí el aviso, pero es la ordenanza para la conservación de las zonas costeras y manglares del municipio de Maracaibo, que recién se aprobó ahorita en el mes de septiembre. Es decir, el municipio de Maracaibo tiene una ordenanza que le fija a los funcionarios de distintos niveles apoyar la legislación superior que tenemos a través del decreto de protección del bosque de manglar y sus ecosistemas anexos, coordinando un poco, dando un mayor peso
a todos los procesos de conservación. Mucha gente decía, ¿para qué una ordenanza que va a hacer la alcaldía en la zona de los manglares si ya existe una ley, un decreto a nivel nacional? Bueno, como aquí les decía, bueno, esto le da una vela en el entierro a los funcionarios del Instituto Municipal del Ambiente, a los funcionarios de la Policía Municipal para poder detener ilícitos ambientales en esta zona, para poder generar proyectos de conservación y de educación ambiental. Y en ese proceso estamos construyendo ahorita el plan, un plan que debemos tener listo para el próximo año, de gestión de las zonas costeras del municipio Maracaibo, en concordancia con las leyes nacionales, con la Ley Orgánica del Ambiente y todo el resto de decretos emanados a partir de nuestro Ministerio de Ecosocialismo. Entonces, ya para cerrar a nivel de conclusión y reflexión, que en medio de, bueno, estas situaciones económicas y sanitarias globales y locales, los manglares urbanos representan un ecosistema bandera para promover acciones políticas para su conservación y planificación ambiental, en el marco de una agenda para enfrentar el cambio climático, vista nuestra vulnerabilidad como ciudad costera. Existen algunos modelos que están disponibles en Internet, donde uno puede ver cómo va a ser la evolución de las zonas costeras en los próximos 50 años, 100 años, y se observa, eso no lo pude colocar aquí en esta presentación, cómo muchas zonas costeras del lado de Maracaibo van a ser afectadas según esos modelos por el incremento del nivel del mar, ¿no? Y bueno, a través del ecoturismo, de este proyecto en conjunto, ¿no? A nivel de gobiernos locales, de la Universidad Bolivariana de Venezuela, de la Escuela de Estudios Políticos Ana María Campos, de Philosophy y de algunas fundaciones ambientalistas, hemos logrado impactar a cerca de 1.200 personas desde febrero de este año hasta la actualidad, quienes han cambiado su percepción ambiental en torno al lago de Maracaibo como ecosistema. Esa es también una tesis, un trabajo especial de grado que si todo sale bien, en febrero se estaría presentando de parte de mis grupos de tesistas, cómo cambia la percepción de la gente antes de conocer el lago, porque simplemente a nivel referencial, como el lago siempre es algo negativo, siempre dicen, no, si yo entro en el agua del lago voy a salir con un tercer ojo, con otro brazo. Y cómo después de adentrarnos, de navegar, de llegar a la isla, de conocer el manglar, de ver cómo cambia a nivel de percepción de la calidad del agua, la transparencia del agua, ya esto es muy diferente y la gente cambia su forma de pensar y se convierte en multiplicadores, es algo que nos da bastante alegría. Entonces, bueno, todo esto lo estamos tratando de incluir dentro de un programa, como les comenté, en unión con la alcaldía del municipio de Maracaibo, para impulsar programas de conservación en el resto de los humedales de la cuenca del lago de Maracaibo y así sumarnos a los programas globales implementados para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas y, bueno, por supuesto, incluirnos dentro de la agenda nacional de lucha contra el cambio climático. Entonces, bueno, agradecer su atención, agradecer a todas las personas que han participado en esto, porque aquí está en la presentación estamos mencionados 3 personas, está Leonardo Jiménez del MEVEN, está Adelso Pineda por Philosophy, mi persona, pero hay una gran cantidad de personas pertenecientes a voluntariados, a otros grupos ambientalistas que nos han acompañado y que han logrado que, bueno, que este proyecto esté andando en las condiciones en las que todos conocemos que se ha desarrollado nuestro país, guerra económica, bloqueo, pandemia y bueno, muchísimas gracias a ustedes por su atención. Aquí. Excelente, Lenín. Gracias. De verdad, excelente presentación.
Bueno, creo que con Lenín teníamos pautado la intervención del ministro, pero su dinámica ministerial, lo llamaron a un evento con el presidente y bueno, ya sabemos nosotros qué implica eso. Sin embargo, bueno, desde aquí, desde el comité organizador del CONEA, desde todos los compañeros que de alguna otra manera hicieron posible la organización y la realización de la CONEA, desde el punto de vista organizativo, desde el punto de vista técnico-científico, con su participación importantísima. Tenemos que decir que se cumplió con éxito la CONEA 2021. Tuvimos un 99.9% de participación, ya que todas las ponencias en todos los conversatorios, coloquios y jornadas se dieron con mucho entusiasmo, con mucha precisión. De verdad que podemos decir que durante estas 3 jornadas tuvimos en promedio una conectividad de hasta 50 participantes de manera diaria. Eso es importante. Vale la pena destacar que, bueno, estamos empezando con este tipo de plataformas, aunque ya la CONEA 2020 se realizó utilizando el foro chat. Nosotros ahorita, bueno, estamos incursionando a todo lo que es esta plataforma en streaming. Y bueno, nada, como decía Nicanor, bueno, estamos comenzando y también tenemos que empezar a pensar este tipo de convenciones de otra manera, a distancia. Y por supuesto que se hace un esfuerzo enorme desde la Universidad Bolivariana, se hace un esfuerzo enorme desde el MINEC. Damos de verdad las gracias porque al final este esfuerzo es para todos nosotros, pues. Es para la comunidad en general, es para la comunidad de investigadores, de profesores, de amigos, que anualmente nos estamos reuniendo y nos reunimos para mostrar lo que venimos haciendo. Mostrar lo que decía Nicanor, es mostrar ese ecosocialismo que ya no es un mito, sino que estamos construyendo. Venimos construyendo un ecosocialismo con sus altos y sus bajos, pero venimos construyendo un ecosocialismo. Entonces, de mi parte, de verdad agradecido con toda la participación, agradecido enormemente al Ministerio de Ecosocialismo y desde la Universidad Bolivariana, en nombre de sus autoridades también damos las gracias. Y bueno, para cerrar ya le dejo a la oradora de orden, a nuestra anfitriona de clase, Larisa, que ya nos despide a todos. Y bueno, ya nos despedimos para el año que viene, en la próxima CONEA. Ya nos quedan las bases de datos, que es importante. Ya estamos planificando eventos académicos, conversatorios que van a ser entre CONEA, vamos a empezar a visualizarnos y a reunirnos con más frecuencia. Y bueno, gracias a todos los presentes que están aquí. Ya Larisa terminará el cierre. Hasta luego. Nos vemos. Bueno, estamos así sin muchas ganas de despedirnos porque esta semana ha sido buena, ha sido interesante. Bueno, voy a nombrar a las personas que han hecho posible, al menos en cámaras. Tras cámaras son otro montón, pero bueno, Juan Carlos Santander, Dayana Ortiz, la ingeniera Hortensia Fonseca, Maciel Linares, Yusbeli Belisario, Teresa Carrasquel, Janet Díaz, Carlos Cedeño del Ministerio de Hábitat y Vivienda, Hernán Espinosa de Ecuador y Brasil, porque sus estudios están allí en Brasil y he estado ahí atento. Arelis Yumare, Wilmer Carmona, Zenobia Marcano, el profesor Eduardo Ron, Omar Ovalles, Yelit Zangulo, Humberto Borges, Lucía Barbosa,
Nicanor Cifuentes, Lenín Parra, bueno, de corazón Alfonso Olivares, aunque no fue posible hacer su presentación, pero bueno, todas estas personas que han estado con sus ponencias, con sus investigaciones, gracias a todos y cada uno de los que se han conectado y los que han estado aquí en este espacio durante toda esta semana. Enviamos por acá un saludo especial y muchísimos deseos de éxito en su gestión a la ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria, Tibisay Lucena. Un saludo a nuestra rectora Sandra Ulitas y a los otros directores de centros que nos acompañaron durante estos días. Equipos técnicos de MINEC, equipo de prensa, ministro Josué Lorca y todo su equipo de trabajo, muchísimas gracias por recibirnos acá. Nos sentimos como en casa y bueno, pues espero que pronto nos volvamos a encontrar en las preconeas. ¿Ok? Bueno, gracias, chao. Un saludo para todos. Todos y todas. Todos y todas. Y todo es.